Sí, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, amigos de la guía de biomagnetismo. Nuevamente aquí estamos con el arquitecto Ricardo Fuduri, conectándonos desde México hasta Argentina. Y tenemos pues una buena noticia, una invitación. Eh, Como saben, ya se llevó a cabo en diciembre el primer seminario, webinar para el uso del péndulo, que el arquitecto Ricardo Fudrick pues tuvo la amabilidad de compartirnos ahí todos sus conocimientos. Y realmente pues fue muy exitoso este seminario, despertó mucho interés, llegando a tener por lo menos unos 30 alumnos. Y bueno, esto nos ha hecho, bueno, más bien al arquitecto, pues ha motivado a seguir impulsando este tipo de seminarios. Y ahora pues ya está preparando el segundo seminario, que el tema va a ser detección y liberación de emociones atrapadas. Entonces, bueno, esto nada más a modo de presentación, les doy el título. Y bueno, pues buenos días, arquitecto. Pues si nos quiere explicar un poco más de qué se va a tratar este seminario, ¿Cómo adelante. no? Marco Antonio, un gusto siempre hablar contigo. La verdad es que antes de empezar a grabar hacíamos el comentario de cómo se han dinamizado las comunicaciones y uno en una parte del planeta, el otro en otra, unidos por un mismo idioma, pero también un mismo idioma biomagnético, porque el tener eh, esa beta de biomagnetista hace que, bueno, nos entendamos mucho más rápido. Yo quiero agradecer la confianza de la gente que ha depositado en nosotros hacia fin de año, en medio de un mundial de fútbol, donde pensábamos que por ahí las energías iban a estar medio dispersas. Sin embargo, la gente realmente respondió bárbaro, respondió genial y se ha logrado además un grupo humano maravilloso. Sí. Una de las primeras sorpresas nuestras fue la calidad humana y la experiencia con la que venían todas estas personas que han terminado el módulo uno, lo cual me ha honrado enormemente. Lo que yo quiero es seguir transmitiendo el camino que yo mismo he hecho en el aprendizaje del arte de ayudar a sanar. Entonces, para mí empezó con el biomagnetismo, pero no quedó simplemente con el biomagnetismo, porque todo lo que tiene que ver con aprender distintas disciplinas de sanación, yo me he apasionado con eso. Me encanta todo lo que cae a mi mano, lo leo, me he seguido anotando en cursos. Entonces, de estos mismos cursos que yo he ido haciendo, más la experiencia de atender pacientes prácticamente a diario, me ha hecho lograr una síntesis de hacia dónde apuntar y dónde están los temas más importantes que tienen que ver con enfermar, pero que también tienen que ver con sanar. Me va siguiendo, ¿verdad? Entonces, lo que he visto es que los síntomas, no los llamo incluso enfermedades, los síntomas se disparan cuando hubo un hecho y una emoción que nosotros no hemos sabido gestionar. Eh, entonces, yo me estoy nutriendo de la nueva medicina germánica y la forma de ver la sanación desde la óptica del doctor Hammer, pero también de otras disciplinas que tienen que ver con eh, niveles expandidos de conciencia. En esos niveles expandidos de conciencia, como la hipnosis ericksoniana, uno lo que puede ir a buscar es qué es lo que está guardado en el inconsciente y sanarlo desde el inconsciente. Entonces, pero nunca perdiendo
la óptica de que lo que me trajo hasta acá empezó siendo el biomagnetismo. Entonces, lo que estoy tratando de transmitirle a aquellos que han iniciado con el biomagnetismo y por supuesto que tengan ganas de seguir estudiando, es ver si quieren, existen las posibilidades de ir un escalón un poco más alto, un escalón un poquito, a ver, un escalón un poco más alto es una forma de expresarlo. ¿Por qué? Porque aquellos que tengan inquietud de saber más se van a sentir más seguros al momento de aplicar imanes. Muy bien, pues sí, ya sabemos, muchos autores apuntan hacia eso, ¿no? A que las emociones están en la raíz de los síntomas, ¿no? Como usted los llama. Y bueno, ya mencionó aquí al doctor Hammer, está Bradley Nelson, está bueno, el mismo doctor Boyce. Para empezar, pues por ahí empezaríamos, ¿no? Con los pares psicoemocionales del doctor Boyce, que no los vamos a hacer Exacto, todo. Y bueno, exacto. a mí ahorita me viene una pregunta. ¿Este curso a quién es, bueno, este seminario a quién está dirigido? Bueno, está dirigido a biomagnetistas, es muy útil, a biomagnetistas que tienen también algún tipo de formación con el uso del péndulo, está muy bien, a los que han hecho el primer seminario, que veo que son mentes inquietas y almas con ganas de seguir aprendiendo. Así que va destinado un poco al público en general, que se quiera dedicar a, a colaborar en la sanación de aquel que viene a golpearnos la puerta. Sí, pues se ve que van a ser herramientas muy valiosas las que nos va a compartir. Y bueno, este seminario va a empezar con un webinar. Este webinar es gratuito, que va a ser el 24 de marzo. Ahí pueden checar en la página web de la guía de biomagnetismo y en Perfecto. asrami.net. Ahí vamos a poner más información. Y después, realmente lo que es el seminario va a arrancar el 14 de abril y de ahí van a ser, es viernes 14 de abril y de ahí van a ser 4 sesiones con el arquitecto Ricardo Fudrick, donde pues va a exponer todos estos temas que ya nos ha dado una pequeña introducción. Qué bueno, sabes que recuerdo un tema. El último seminario lo hemos organizado a 1 hora y dada la diferencia horaria entre México y España, la verdad es que la gente de España se iba a dormir muy tarde. Algunos se iban a dormir 2 de la madrugada. Entonces, yo te he propuesto y te ha parecido bien el dividir el horario y hacer un horario que le quede más cómodo a la gente de Portugal, España, Europa, y otro horario que le quede más cómodo a la gente de Latinoamérica. El mismo viernes de cada mes, del mes de abril. Muy bien, bueno, pues entonces ya está esa promesa, que ya está esa propuesta que nos ha hecho el Sí, sí, sí. arquitecto. Y Sí, amablemente, pues va a repetir en 2 horarios, va a ser el seminario, un horario para Europa que va a ser más temprano, porque pues allá son 7 horas de diferencia, y después un horario para toda América, porque pues también incluimos a Estados Unidos y a Canadá, ¿verdad? Que también por ahí se apuntan algunas personas de esos países, entonces desde Canadá hasta la Patagonia, sí, sí, tal a cual. tener un horario. Pues no sé si quiere agregar algo más, arquitecto, y si no, pues ya está hecha la invitación. Y vamos a estar publicando más detalles en las páginas que ya mencionamos. Bueno, sí, decir que esto de haber desdoblado los horarios es también un poco para hacérselo más fácil a todo el mundo y a mí no me sobrecarga, porque te habrás dado cuenta y la gente que asistió al seminario que me encanta hablar de esto, me encanta transmitirlo, creo que tengo mucho para transmitir y lo hago con felicidad y con alegría. Así que bueno, bienvenidos a lo que más me gusta hacer, que es transmitir este tipo de conocimiento. Bueno, pues muchas gracias. Entonces nos veremos en el webinar gratuito el 24 de marzo y pues esperamos a todos, pueden invitar a quien quiera.
Eh, También, bueno, otra cosa que no comentamos, para inscribirse a este webinar en nuestras páginas vamos a estar dando un enlace para que igual en la descripción de este video vamos a poner un correo electrónico, ya que es necesario, es gratuito, pero es necesario inscribirse a este webinar. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias, arquitecto. Que Bueno, tenga muy buena tarde. que tengas buena tarde. Estamos ahí en contacto. Un gusto enorme. Hasta pronto. Hasta pronto, bye. Adiós.